Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar del reverso tenebroso de los ovnis, personificado en un caso, el caso Michalak, ocurrido el día 20 de mayo de 1967 en Manitoba, Canadá. Un caso que podríamos decir que aúna lo mejor y lo peor del fenómeno ovni. Quizá, pues un encuentro en la segunda fase, del segundo tipo, que podríamos denominar extremo en base a las consecuencias que tuvo para el testigo, pero también con una vivencia fascinante que desde luego merece la pena recordar. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día 20 de mayo de 1967, a unos 75 kilómetros al norte de la frontera con Estados Unidos y a unos 90 kilómetros al este de la ciudad de Winnipeg. Ahí está este hombre que se llama Stefan Michalak, que es un ingeniero mecánico que trabaja en una industria cementera, tiene conocimientos de metalurgia y también este hombre le encanta la geología. De hecho, siempre que puede se escapa. Este hombre tiene un perfil psicológico totalmente normal, tiene su familia, sus amigos, un hombre respetado, decente y honesto, pero además a este hombre le gusta la geología, le encanta la geología y de vez en cuando se coge el coche y se va a las montañas de Manitoba a observar alguna mena de cuarzo, a ver si descubre alguna mena de cuarzo, porque él sabe que cerca de las menas de cuarzo de esa zona también hay menas de plata y pues él quiere descubrirlas, ¿no? Stefan Michalak, como hemos dicho, es un hombre totalmente normal, integrado en su comunidad, con una familia, con unos amigos, sin ningún tipo de propensión a, adicciones de alcohol, a tranquilizantes, duerme perfectamente por las noches, no tiene ningún problema. El día 19 de mayo de 1967, este hombre sale de su casa en Winnipeg y se va hacia Falcon Lake, hacia esta zona que está pasada la carretera de Trans-Canadá, la autopista de Trans-Canadá. Este hombre llega a un motel y pasa la noche allí y a las 5:30 de la mañana deja el motel y se dirige hacia el norte de Falcon Lake. Elige un lugar que está deshabitado, bastante deshabitado, es una zona boscosa, pero es una zona bastante inhóspita y a las 9 de la mañana llega allí y bajo un cielo brillante y sin nubes, pues este hombre se pone a buscar allí alguna veta nueva de cuarzo y efectivamente allí encuentra un gran descubrimiento, una gran veta de cuarzo cerca de una zona pantanosa. Y entonces este hombre se va ahí, empieza a dejar sus cosas, se pone aquí al lado del arroyo y se pone a sus gafas de soldar y empieza a hacer diferentes pruebas geológicas. A las 11 de la mañana se come el bocadillo, se toma un cafecito que llevaba en un termo y vuelve a su examen de la formación de cuarzo. Y entonces a las 12:15 de la mañana a este hombre le ocurre algo bastante raro, porque la atmósfera era normal, hacía sol con algunas nubes hacia el oeste y de repente este hombre se ve sorprendido por el cacareo de algunos gansos que de alguna manera fueron perturbados por algo. Y este hombre se dio cuenta porque esa perturbación acústica de los gansos no sonaba como siempre, había algo en el ambiente. De estas sensaciones que te da un poco, a veces que dices, algo no va bien. Pues efectivamente, algo no iba bien. El señor Michalak no se quitó las gafas de soldar, que a la postre este detalle pues le salvó de alguna manera, como vimos en el caso de Cas Landrum, pues este hombre salvó su vista y entonces se sorprendió al ver dos objetos con forma de cigarro puro, es decir, como un cilindro, con golpes en ellos. Este hombre decía que el fuselaje exterior de esos dos objetos voladores no identificados que estaban en el cielo, pues tenían como abolladuras o como golpes, ¿no? Y este hombre lo vio a unos 45 grados delante de él, a unos, sí, exactamente, en ese ángulo, ¿no? Y además se dio cuenta de que estaban descendiendo, y de hecho hacia su posición, y además tenían un impresionante color rojo. Esto es la descripción del señor Michalak, que la verdad es que es una de las más curiosas y sorprendentes del fenómeno ovni. Este hombre se empezó a
bueno, empezó a mirarlo bien, ¿no? A empezar a coger detalles, porque aquellos dos ovnis con forma de cigarro empezaron a acercarse y se veían cada vez mejor, y entonces se dio cuenta de que estos ovnis tenían algún tipo de tecnología que podía cambiar su forma, porque cuando empezaron a acercarse y estaban ya prácticamente a unos centenares de metros en el cielo, se dio cuenta de que tenían ya una forma diferente, una forma como de disco. Efectivamente, una forma de disco, se habían transformado. Eran una pareja de objetos. Había uno que venía delante del otro. El que venía detrás se paró en seco, se paró en pleno vuelo y de hecho el otro siguió acercándose y de hecho llegó a posarse en una roca grande y plana a unos 160 metros de distancia del señor Michalak. Bueno, el que estaba en el aire flotó durante unos minutos y luego desapareció, volvió a irse por donde había venido. Es curioso porque este hombre habla de que el segundo ovni, el que no aterriza, el que está en el aire, llegó a pasar de colores del rojo al gris y incluso pasando por el naranja cuando estaba en su vuelo hacia el oeste. Este objeto desapareció detrás de las nubes. Y entonces el señor Michalak se quedó asombrado porque aquel otro objeto, el segundo, pues había descendido y había aterrizado a unos 160 metros de su posición. Entonces, claro, este hombre enfocó su atención totalmente, veía ese objeto completamente rojo, un platillo volante totalmente rojo, y además decía que era refulgente, que emitía luz, ¿no? Y que también veía que el color iba pasando como del rojo al gris, también pasando por el naranja, igual que el que había en el cielo, y de hecho se dio cuenta, y la descripción es muy visual, porque decía que el color era como del el hierro fundido, ¿no? El acero inoxidable cuando está muy muy caliente, como hemos visto muchas veces en, bueno, pues cuando vemos una fundición de acero y tal, ¿no? Ese naranja que es tan característico, ¿no? Además de eso, decía que era refulgente, que brillaba y que tenía como tonos dorados. Eso es lo que exponía, ¿no? Que tenía algunos momentos en donde bueno, pues era como un halo alrededor dorado. Entonces Michalak se quedó observando todo aquello y entonces se arrodilló bueno, pues en la veta que tenía de cuarzo, ¿no? Y se arrodilló un poco, pues incluso para pasar inadvertido porque no sabía muy bien qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues este hombre lo que hizo fue, empezó a dibujar un croquis del objeto y le dio tiempo durante bastantes minutos en hacer un croquis y en fijarse en todos y cada uno de los detalles. La nave tenía una forma de platillo, tenía unos 40 metros de diámetro total y tenía además unos 10 metros de espesor. Además veía que había una cúpula o un domo en la parte superior, es decir, estamos hablando de una, bueno, pues una muestra de platillo volante clásico prácticamente, y decía que esa cúpula tenía unos 3 metros de altura. Michalak también percibió bocanadas de aire caliente que venían hacia él, irradiado por la nave, y además decía que había un olor a azufre, y este detalle lo hemos visto en centenares de casos idénticos, y también, como siempre digo, en la mitología relacionada con el diablo o el demonio, en apariciones similares en bosques similares al caso de Michalak. Bueno, este hombre también escuchó un zumbido que él asoció como un motor eléctrico, como rápido y fuerte, como cuando el aire es expulsado a alta presión, ¿no? Y este hombre, como ingeniero, se pensó que podía ser un compresor, ¿no? O algún tipo de tecnología que él podía llegar a entender, ¿no? Pero claro, estaba ante un objeto volador no identificado que no podía ser posible, ¿no? Estaba ante lo imposible una vez más, ¿no? Entonces, de repente, una puerta se abrió en el lado visible de la nave y se veían, y de hecho se podían ver en el interior, una serie de luces. Él describe luces, diferentes luces, ¿no? De diferente tamaño y también de diferentes colores, ¿no? Y entonces este hombre empieza, claro, está describiéndolo en su dibujo y bueno, pues en las medidas que pone, dice que medía aquella pequeña puerta, aquella portezuela, unos 2 por 3 metros de tamaño. Entonces Michalak lo que hizo fue acercarse a unos 20 metros de la nave y de repente se escucharon unas voces que parecían humanas. Además, una
por encima de la otra. Una era más alta, una voz era más alta que la otra voz. Y entonces le sonaban entonaciones o palabras o fonías o fonemas que parecían humanos de algún tipo de idioma, ¿no? Y entonces este hombre no pudo ver el interior, ¿no? Porque de hecho en ese momento en la puerta había una brillante luz amarillo azulada, es decir, entre amarillo y azul, y bueno, pues aquello estaba bloqueando su visión, ¿no? Y entonces este hombre lo que pensó fue que al escuchar aquellas voces o aquellas especie de voces, pues se pensó que era un vehículo norteamericano que había aterrizado allí, ¿no? Y entonces, sorprendentemente, este hombre se relaja y se acerca allí y se acerca a unos metros nada más de aquel inmenso platillo volante imposible que tenía delante de él, pensándose que era tecnología americana. Y entonces, y de hecho llegó a decir, bueno, muchachos yanquis, ¿tenéis algún problema? ¿Os puedo ayudar en algo? Vamos a ver qué podemos hacer, ¿os puedo ayudar? Pero no hubo ningún tipo de respuesta. De hecho, empezó este hombre a asomarse un poco a la portezuela y empezó a hablar, ser un hombre bastante culto, empezó a preguntar si hablaban ruso, si hablaban alemán, si hablaban italiano, si hablaban francés, si hablaban incluso ucraniano, y otra vez volvió a hablar en inglés. Ningún tipo de respuesta. Entonces, en este punto, el señor Michalak se llenó de curiosidad y se acercó aún más a la nave y de hecho terminó enfrente de ella con un auténtico momentazo dentro del fenómeno ovni, ¿no? Que es teniendo en cuenta lo cerca que estaba este hombre y el encuentro de la segunda fase tan impresionante que estaba teniendo, ¿no? Y entonces en este momento este hombre se asoma a la puerta, intenta incluso meter su cabeza por aquella puerta y de repente se da cuenta de que hay una especie de laberinto de luces en lo que parece ser un panel y además también unas vigas de luz con patrones horizontales y verticales. Dice este hombre en alguna entrevista, yo le he podido leer, que aquella visión era como estar ante otro mundo, ante tecnología de otro mundo, ¿no? Y bueno, también dice que había un grupo de luces con una secuencia al azar y bueno, pues como si fuese una especie de equipo electrónico, pero de alguna manera la descripción era de un equipo electrónico caleidoscópico, ¿no? Como de una tecnología que jamás había visto, y este hombre trabajaba en la industria. Bueno, de repente este hombre pues se dio cuenta de muchos detalles, pudo describir aquellos paneles, aquellas vigas de luz, absolutamente increíble su visión cuando se asomó al interior de aquel platillo volante de 40 metros y entonces empezó a coger detalles, porque este hombre como industrial que era se quedaba con las medidas y decía que la puerta tenía un espesor de unos 18 centímetros de espesor. Además de eso, este hombre pues seguía observando las luces, pero hubo algo que le frenó, que fue que de repente aparecieron 3 paneles muy similares a cuando se cierran los obturadores de las cámaras y empezaron a deslizarse sobre aquella abertura y bueno, pues de alguna manera empezó a cerrarse aquella puerta. De hecho, se cerró aquella puerta como un obturador de cámara y todo el platillo comenzó a girar como hacia la izquierda. De hecho, empezó a desplazarse hacia la izquierda. Y en aquellos momentos Michalak, bueno, pues de alguna manera no sabía muy bien si aquel platillo iba a despegar o no, y entonces quiso tocarlo. Y de hecho empezó a tocar aquel platillo volante de color rojo impresionante, ¿no? Y de hecho empezó a... Este hombre llevaba los guantes de espeleología, ¿no? Los guantes de geólogo y de hecho tocó el objeto antes de que éste se elevara en el suelo, porque efectivamente aquel objeto parecía que estaba empezando a despegar. Y de hecho a su izquierda se fijó que apareció como una especie de aberturas, como una especie de ductos de escape, agujeros, y era una especie de malla rectangular, una serie de agujeros, diferentes agujeros, en filas horizontales y en columnas, y bueno, pues no había ningún tipo de señal de soldadura, la superficie era muy polida y de hecho se dio cuenta de que el fuselaje de aquel objeto rojo comenzó a cambiar de color y empezó a reflejar colores plateados a la luz del sol. Una imagen preciosa. En verdad, Michalak estaba ante uno de los momentos más fascinantes
de la historia de la ufología, ¿no? Estaba tocando un platillo volante y lo fascinante que era ver una tecnología tan increíble delante suya, ¿no? Pero este hombre, mientras que estaba tocando aquel objeto volador no identificado, se encontró con el reverso tenebroso del fenómeno ovni. Algo no iba bien, porque al retirar el guante, este hombre se dio cuenta de que el guante estaba quemándose y que estaba totalmente fundido. También, de hecho, se dio cuenta de que la nave inesperadamente hizo un movimiento brusco, cambió de posición y comenzó a expulsar un gas por la malla de agujeros. Y de hecho, la malla de agujeros, este hombre se dio cuenta de cómo era, unos 15 por 22 centímetros, y aquel gas le dio directamente en el pecho. Y de hecho comenzó a arderle la gorra que llevaba, su ropa, su camiseta, y sintió un inmenso dolor en el estómago y en el pecho. Este pobre hombre también empezó a notar cómo se quemaban sus piernas. Se fue al suelo, se quitó la ropa y arrojó la ropa contra la tierra con gran dolor, ¿no? Este hombre, ante una situación de quemarse, ¿no? Y de estar realmente mal, ¿no? Levantó la vista y vio como el gran ovni salió volando y igual que había venido descendiendo, pues igual salió volando, ¿no? Se fue por donde había venido. Este hombre incluso llegó a sentir una última ráfaga de aire caliente y finalmente lo vio ascender. Bueno, podemos decir que fue un encuentro del segundo tipo totalmente extremo, ¿no? Y es que hay mucha gente que asegura haber visto ovnis a lo lejos, incluso haberlo visto desde cerca, pero quizá no tenga ninguna prueba de aquello, ¿no? Bueno, aquel hombre, el señor Michalak, se volvió a casa con más que una prueba, se volvió con parte de su cuerpo totalmente quemado. El área quemada de su cuerpo tenía 30 centímetros de ancho. Entonces, bueno, este hombre, nada más que ha visto ya subir viendo subir al platillo volante, ¿no? En estado de shock, regresa a su coche y le dan náuseas. Este hombre está mal, vomita varias veces, está desorientado, comprueba su brújula. Y hay un detalle increíble aquí, ¿no? Porque este hombre comprueba su brújula y se da cuenta que la brújula está loca. Se da cuenta de que el magnetismo del área está totalmente alterado. No sabe si lo está alterando a él en base a una posible irradiación que ha tenido, o es que el área se ha quedado controlada por parte de la inteligencia que estaría detrás de aquel inmenso platillo volante rojo de 40 metros. Y entonces este hombre trata de orientarse como puede, vuelve un momento a recoger alguna cosa que tiene, pero se tiene que ir al hospital y de hecho está totalmente desorientado y bueno, pues decide ir a casa y a contarle a su mujer lo que le ha pasado, porque claro, en aquellos momentos no había teléfono móvil y no quería preocupar a su esposa. Y bueno, pues este hombre, en vez de ir al hospital, decide primero ir a ver a su mujer, ¿no? Un hombre de familia, y luego ir al hospital ya con ella, ¿no? Y entonces este hombre tarda ni más ni menos que 9 horas en llegar a su casa porque está totalmente desorientado. Entonces, el parte médico de la investigación que se hizo es interesantísimo, ¿no? Y lo voy a leer textualmente. Dice: en la exploración, el médico encuentra un área de quemaduras de primer grado en la parte superior del abdomen con una superficie de 7,8 pulgadas, es decir, unos 17 a 20 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo, y que consisten en varias quemaduras de forma redonda e irregulares del tamaño de $1 de plata o menos. Se trataba de heridas de un color rojo oscuro. El pelo en la parte inferior del pecho estaba chamuscado, al igual que el pelo de la frente, con un enrojecimiento cuestionable de la mejilla derecha y en la sien. Es decir, este hombre tenía parte de su vello pues estaba quemado, ¿no? Según el hijo del señor Michalak, Stan Michalak, su padre tenía quemaduras que dejaron desconcertados a los médicos. Decía el chico, ¿no? El hijo del señor Michalak, decía: en ese momento el diagnóstico, si se puede llamar diagnóstico, era de quemaduras de primer y segundo grado. Lo que no pudieron diagnosticar y que no tenían ni idea de lo que era, es lo que apareció por debajo del pecho en el abdomen. El mismo patrón exacto de los agujeros que había en la malla del fuselaje del objeto, en el mismo orden, las mismas filas y las mismas columnas que había comentado mi padre. Es decir, los pequeños agujeros que vio este hombre en el fuselaje de aquel platillo volante dejaron un dibujo
en su pecho, en su tripa, en su abdomen, que era absolutamente idéntico, ¿no? Entonces, bueno, una cosa interesante es que, al igual que ocurrió en el caso Cash Landrum, que evaluamos hace poco en este mismo canal, pues este hombre también llegó a perder pelo, estaba confundido, racional, pero estaba bastante confundido, bastante cansado, aturdido, ¿no? Y de hecho, Stephen, cuando fue dado de alta en el hospital, cuando ya estuvo en casa, tuvo que pedir la baja porque sus síntomas empeoraron. Tenía náuseas constantemente y de hecho, él decía que su cuerpo parecía emitir olor a azufre. Un detalle interesantísimo y extraño dentro de la casuística ufológica internacional. Es decir, sus heridas parecía que supuraban azufre. Bueno, los resultados de radiación de aquel hombre resultaron negativos y de hecho, bueno, pues no eran más que quemaduras y este hombre pudo seguir con su vida, ¿no? Aunque el misterio siguió apareciendo constantemente en base a aquellas quemaduras, ¿no? Pero bueno, el caso es que 6 semanas después del encuentro, Stephen Michalak y un amigo suyo fueron a buscar el lugar correcto de aterrizaje en donde le había ocurrido todo aquello, ¿no? Después de haber fracasado 2 veces con helicópteros yendo junto con la policía montada de Canadá, porque este hombre no podía localizar el lugar donde le había ocurrido todo aquello. Tenía como una especie de problema de memoria, ¿no? Y de alguna manera estaba muy desorientado tras todo lo que le ocurrió, ¿no? Y lo encontraron. Y de hecho encontraron un círculo quemado del mismo tamaño que la nave que Stephen había visto, ¿no? De hecho, al poco tiempo, un equipo de expertos de los Estados Unidos, en colaboración con la Fuerza Aérea, la Real Fuerza Aérea Canadiense, se reunieron en el sitio y estuvieron haciendo medidas de radiación y de hecho llegaron a encontrar una anomalía de radiación en la zona y de hecho tuvieron que poner en cuarentena toda aquella zona, ¿no? Y podemos imaginarnos a los militares rodeando todo el tema y no dejando pasar a nadie, ni con propiedades, ni sin propiedades, ni por turismo, ni por caza, ni por geología, por nada de nada. Una zona en cuarentena militar. Sin embargo, luego se intentó tapar diciendo que habían encontrado una beta de un mineral radiactivo llamado radio, pero claro, evidentemente qué curioso que aquello se descubriese también en la zona en donde había ocurrido aquel caso con el señor Michalak. Bueno, hubo más investigaciones, la policía montada de Canadá estuvo haciendo prospecciones en el terreno y de hecho otros grupos de investigación ufológicos, tanto de Canadá como de Estados Unidos, estuvieron allí, ¿no? Y de hecho el día 28 de julio, con Michalak y oficiales de la Real Policía Montada de Canadá, pues identificaron un nuevo círculo cerca de una roca de unos 5 metros de diámetro donde el musgo se había retirado de alguna manera, ¿no? Y esto era pues totalmente antinatural y ellos entendieron que podía tener relación con el caso. Bueno, también se metió por medio el comité Condon, ¿no? De la comisión Condon, que evaluaba todos los casos ufológicos en la década de los 50, 60 y 70 en Estados Unidos y intentaron desacreditar la historia, pero jamás pudieron, jamás encontraron ni una sola contradicción y ningún tipo de problema en ninguna prueba física ni geológica que hubiese en aquel caso. De hecho, Michalak es una de las pocas personas que tendrían derecho, según el informe Condon, a reclamar daños por el contacto con un ovni y de hecho su historia se consideró siempre legítima, teniendo en cuenta la cantidad de difamaciones que hacían por parte de los Estados Unidos a través del informe Condon y de los informes Condon en diferentes casos, ¿no? Bueno, la experiencia de Falcon Lake, del señor Michalak, enlaza con lo que es la descripción de un encuentro en la segunda fase, ¿no? Es decir, hay huellas físicas en el terreno y el testigo experimenta una serie de efectos fisiológicos vinculados a su encuentro. De hecho, esos encuentros fisiológicos eran increíbles, ¿no? Porque llegaron a mantenerse en el tiempo. Cada 3 meses a ese hombre se le volvían a abrir las heridas. Y de hecho, esto, por supuesto, pasando por encima de cualquier tipo de tratamiento farmacológico y de hecho, hasta el fin de sus días, cada 3 meses, aquellos agujeros, aquellas ampollas, aquellas quemaduras, volvían a infectarse sin ningún tipo de razón médica para que aquello ocurriese. De hecho, el
médico de Misalak, Rutkowski, llegó a descubrir que había un problema bueno, pues con el metabolismo del señor Misalak a raíz del incidente. Empezó a perder peso y de hecho una gota de su sangre y unos análisis de sangre posteriores revelaron un recuento de linfocitos en sangre de un 25 y un 16%, es decir, estaban hablando de que había habido una alteración sanguínea muy significativa en los linfocitos. Estamos hablando del sistema inmunológico del señor Misalak, que había podido pues ocasionar una alteración biológica de tal calibre, ¿no? Este hombre también de vez en cuando mostraba hinchazón en su cuerpo, todo el cuerpo se le hinchaba, y otras dolencias como hiperventilación, tenía problemas de ansiedad y neurodermatitis. No hubo evidencias de delirios, de alucinaciones u otros trastornos emocionales, pero sí que tenía hiperventilación. Bueno, una cosa bastante interesante es lo que hemos comentado del proceso de curación interrumpido de esas quemaduras, y de hecho este hombre llegó a morir con las marcas de esas quemaduras aún estampadas en su torso. El señor Misalak fue un hombre de una familia honesta y decente, que jamás quiso ningún tipo de problema, no ganó ni un solo duro, habló con todo el mundo, se mostró comprensivo con los norteamericanos, con los canadienses. Este hombre habló con la prensa, con la radio, y bueno, pues se trató de hacer lo más normal del mundo, una experiencia totalmente extraordinaria. Y yo, como investigador, pues me tengo que quedar con muchas cosas, con la dignidad de este hombre, por supuesto, y esto siempre hay que decirlo dentro del fenómeno ovni, la dignidad de mantener siempre una historia en la que él había sido el único testigo y siempre lo mantuvo, dando todo el lujo de detalles de su historia. Me quedo con el momento de ver cómo los ovnis con forma de cigarro se transforman en platillos. Me quedo con la visión de este hombre de ver el descenso de un platillo volador delante de él, de color rojo, totalmente espectacular. Me quedo con ese hombre un poco agazapado, haciendo un croquis de un platillo volante que está delante de él, de un ovni clásico, ¿no?, de color rojo. Me gusta muchísimo también el momento en el cual, bueno, pues hay voces similares a las humanas, pero que no son identificables por ningún idioma que este hombre conozca, y esto es cierto que podría ser identificado con ese efecto de, bueno, pues de interacción del fenómeno ovni, de lo que hay detrás del fenómeno ovni con, bueno, pues con la mente del testigo, ¿no? Como si de alguna manera la experiencia se viese enriquecida por algún tipo de vivencia personal anterior del testigo, bueno, que hiciese más comprensible aquello que estuviese pasando, ¿no? Y es que esas voces quizás no estaban ocurriendo, quizás eran una proyección de parte del subconsciente del testigo, ¿no? Bueno, también tenemos que, yo me quedo con ese momento de la apertura de aquella portezuela, de aquella puerta en aquel platillo, este hombre acercándose allí a verlo, ¿no? Empieza a ver una especie de estructura caleidoscópica con unas vigas de luz increíbles, y también ese momento fatal de darse cuenta de que tiene los guantecitos que tiene se les están quemando, y el horror que tuvo este hombre al ser quemado por una serie de gases de aquel platillo volante, tras darse cuenta de que no podía ser tecnología de los Estados Unidos, ni de Rusia, ni de nadie, ¿no? La honorabilidad, como hemos dicho, del testigo, y cómo fue el comité Condom a por él y no pudieron con él. La falta de explicaciones también del gobierno de Canadá, que tenía que haberle dado a este hombre una pensión de por vida y haberle indemnizado y haber hecho una rueda de prensa explicando lo que ha pasado. El absurdo, lo injusto, lo terrible y lo fascinante que es este caso a la vez, porque no es justo que le ocurra todo esto, es fascinante que este hombre se acercase tanto a un objeto volador no identificado aterrizado, es terrible que este hombre tuviese problemas de quemaduras durante toda su vida, y es absurdo, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿A qué viene todo esto, no? El absurdo del fenómeno ovni, ese teatro de variedades que hay detrás del fenómeno de las 4 siglas, ¿no? Es ese momento también de encontrarse ante una maravilla que tienes delante, y de repente esa maravilla se convierte en algo negativo en un momento, ¿no? Que es ese reverso tenebroso del que hacía mención al comienzo del programa.
Bueno, ustedes pueden quedarse con lo que ustedes quieran. Como siempre, yo les he comentado este caso y bueno, pues considero que es importante ir conociendo pues testimonios así que son tan increíbles dentro de la historia de un fenómeno que parece acompañar al hombre desde el principio de los tiempos, ¿no? Bueno, pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Antes, duerme perfectamente por las noches, no tiene ningún problema. El día 19 de mayo de 1967, este hombre sale de su casa en Winnipeg y se va hacia Falcon Lake, hacia esta zona que está pasada la carretera de Trans-Canadá, la autopista de Trans-Canadá. Este hombre llega a un motel y pasa la noche allí y a las 5:30 de la mañana deja el motel y se dirige hacia el norte de Falcon Lake. Bueno, elige un lugar que está deshabitado, bastante deshabitado, es una zona boscosa, pero es una zona bastante inhóspita y bueno, pues a las 9 de la mañana llega allí y bueno, pues bajo un cielo brillante y sin nubes, pues este hombre se pone a buscar allí alguna veta nueva de cuarzo y efectivamente allí encuentra un gran descubrimiento, una gran veta de cuarzo cerca de una zona pantanosa. Y entonces este hombre se va ahí, empieza a dejar sus cosas. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar del reverso tenebroso de los ovnis, personificado en un caso, el caso Michalak, ocurrido el día 20 de mayo de 1967 en Manitoba, Canadá. Un caso que podríamos decir que aúna lo mejor y lo peor del fenómeno ovni. Quizá, bueno, pues un encuentro en la segunda fase, del segundo tipo, que podríamos denominar extremo en base a las consecuencias que tuvo para el testigo, pero también con una vivencia fascinante que desde luego merece la pena recordar. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día 20 de mayo de 1967, a unos 75 kilómetros al norte de la frontera con Estados Unidos y a unos 90 kilómetros al este de la ciudad de Winnipeg. Ahí está, y pues le salvó de alguna manera, como vimos en el caso de Cass Landrum, pues este hombre salvó su vista y entonces se sorprendió al ver dos objetos con forma de cigarro puro, es decir, como un cilindro, con golpes en ello. Este hombre decía que el fuselaje exterior de esos dos objetos voladores no identificados que estaban en el cielo, pues tenían como abolladuras o como golpes, ¿no? Y este hombre lo vio a unos 45 grados delante de él, a unos, sí, exactamente, en ese ángulo, ¿no? Y además se dio cuenta de que estaban descendiendo, y de hecho hacia su posición, y además tenían un impresionante color rojo. Esto es la descripción del señor Michalak, que la verdad es que es una de las más curiosas y sorprendentes del fenómeno ovni. Bueno, este hombre se empezó se pone aquí al lado del arroyo y se pone a sus gafas de soldar y empieza a hacer diferentes pruebas geológicas. A las 11 de la mañana se come el bocadillo, se toma un cafecito que llevaba en un termo y bueno, pues vuelve a su examen de la formación de cuarzo. Y entonces a las 12:15 de la mañana a este hombre le ocurre algo bastante raro, porque bueno, pues la atmósfera era normal, hacía sol con algunas nubes hacia el oeste y de repente este hombre se ve sorprendido por el cacareo de algunos gansos que de alguna manera fueron perturbados por algo, y este hombre se dio cuenta porque esa perturbación acústica de los gansos no sonaba como siempre, había algo en el ambiente, de estas sensaciones que te da un poco a veces que dices algo no va bien. Pues efectivamente
algo no iba bien. El señor Michalak no se quitó las gafas de soldar, que a la postre este detalle, este hombre que se llama Stefan Michalak, que es un ingeniero mecánico que trabaja en una industria cementera, tiene conocimientos de metalurgia y también este hombre le encanta la geología. De hecho, siempre que puede, se escapa. Bueno, este hombre tiene un perfil psicológico totalmente normal, tiene su familia, sus amigos, un hombre respetado, decente y honesto, pero además a este hombre le gusta la geología, le encanta la geología y de vez en cuando se coge el coche y se va a las montañas de Manitoba a observar alguna mena de cuarzo, a ver si descubre alguna mena de cuarzo, porque él sabe que cerca de las menas de cuarzo de esa zona también hay menas de plata y bueno, pues él quiere descubrirlas, ¿no? Bueno, Stefan Michalak, como hemos dicho, es un hombre totalmente normal, integrado en su comunidad, con una familia, con unos amigos, sin ningún tipo de propensión a, bueno, pues adicciones de alcohol, a tranquilizantes